Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan ustedes. Bienvenidos a su clase de Haskell COI. Bien, espero que todos se encuentren bien de salud. Mucho cuidado que está volviendo el COVID. Pues vamos a continuar con nuestra clase de COI. Vamos a abrir nuestro programa de COI para continuar. COI. Abrimos el COI. En la clase anterior estábamos viendo la parte de la configuración de las empresas. Y comenté ahí una cuestión de los parámetros para la contabilidad electrónica. ¿Recuerdan? Por ahí. Bueno, pues voy a hacer mención y explicarles un poco en qué consiste esto de la contabilidad electrónica y lo que se requiere, porque por ahí mencioné también la cuestión del certificado de sello digital. ¿Ok? Y vamos a ver qué es esto. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Vamos entrando a nuestro programa. Estamos como administradores para no tener problemas. Ok, esas son actualizaciones automáticas que hace el programa en sus sistemas. Ok. Bien. Esto que están ustedes viendo, como les comenté, son actualizaciones automáticas. Hay varios programas que intervienen en el proceso del uso de estos programas. Y uno de ellos es la cuestión del control de las licencias. Ya habíamos hablado del control de las licencias. Y para esto pues, existe un programa especial que es para uso exclusivo del sistema, no es para uso de los usuarios, que lleva el control precisamente de esos usuarios. Entonces, y eso es a través de un programita que se llama Haskell AL. ¿Ok? Y ahorita lo que está haciendo el sistema es actualizar ese programita, ¿ok? Para tenerlo al día. ¿Ok? Bien, entonces, lo primero que aparece aquí es que nos está pidiendo el tipo de cambio. ¿Por qué aparece esto al tipo de cambio? Porque en la configuración del sistema le indicamos al COI que nosotros íbamos a utilizar moneda extranjera. Y entonces por ese motivo aparece esta ventana. Si nosotros en la configuración le indicamos que no vamos a manejar moneda extranjera, entonces esta ventana no aparece por ningún lado y entonces no podremos entonces introducir al sistema el tipo de cambio. ¿Okay? Entonces esa ventanita sirve para que pongamos el tipo de cambio del día cuando entramos a trabajar y si estamos trabajando en red, este tipo de cambio va a servir para todos los usuarios que estén conectados a su servidor dentro de la red. ¿Ok? Bien. Por lo pronto vamos a quitarlo. Bien, entonces ya estamos entrando aquí y nos vamos a ir al menú de configuración donde estábamos, parámetros del sistema. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de esta ventana que estábamos viendo? ¿Ok? Bueno, entonces aquí nos encontramos con que tenemos este apartado que dice contabilidad electrónica y nos pide aquí sellos digitales. ¿Ok? Entonces, ahí les va la explicación. Cuando unas personas se asocian y deciden crear una empresa, un negocio, o sea, aunque sea una sola persona, ¿verdad? Ya sea con socios, sin socios, bueno, el chiste es que se va a crear una empresa para empezar a hacer las actividades comerciales. Entonces, para esta situación se requiere asistir personalmente a las oficinas de Hacienda. Allí en Hacienda se hace la solicitud pertinente del negocio, de la empresa, de lo que va a uno a crear. Y entonces, dentro de todo este proceso que le piden a uno un montonal de información, de datos, requisitos, etcétera, etcétera, le toman a uno la retina del ojo, las huellas digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se genera algo que se llama la firma electrónica, conocida también como FIEL, firma electrónica. Esa firma electrónica lo que significa es que ya estamos dados de alta como causantes. Ojo,
dados de alta como causantes. ¿Ok? Eso no significa que yo ya puedo empezar a emitir mis CFDIs. No. Una vez que yo ya me di de alta, ya tengo mi RFC, tengo mi registro universal dentro del SAT, dentro del país como causante. Entonces, si yo voy a emitir CFDIs porque voy a empezar a hacer operaciones de compra-venta, necesito de nuevo acudir al SAT y solicitarle el permiso para poder emitir mis facturas, recibos electrónicos, o ya sean recibos de honorarios o recibos de arrendamiento, etcétera. O sea, todo lo que incluye el CFDI, que ya hablaremos del CFDI en el curso avanzado en CFDI. Y entonces, para lograr esto, se tiene que hacer otros trámites en el SAT, pero para hacer esos trámites entonces se requiere la FIEL, que ese es el objetivo de la FIEL. La firma electrónica que se obtiene una vez que uno se registra como causante en el SAT es lo que se requiere para hacer cualquier trámite ante el SAT, porque es lo que nos representa, lo que nos da nuestra personalidad, lo que demuestra que yo soy quien digo ser, la FIEL. Entonces, con la FIEL, uno hace el trámite para solicitar los sellos digitales. ¿Ok? Ese sello digital es el que se va a utilizar para generar CFDIs. ¿Ok? Para poder enviar a la autoridad este tipo de archivos electrónicos, que es lo que está ahorita en boga. ¿Ok? Y entonces hay una diferencia entre sello digital y firma electrónica. ¿Ok? Entonces, y esto luego lo confunden muy seguido, muy seguido. Cuando llegamos aquí, necesito aquí tu certificado para la cuestión de la contabilidad electrónica. Y entonces muchos contadores, cuando se les solicitan, lo que mandan es la FIEL, en lugar de mandar los sellos digitales. Y cuando digo mandar la FIEL y mandar los sellos digitales, ¿a qué estoy haciendo alusión? Bueno, miren, cuando se hacen estos trámites, el SAT nos entrega a nosotros, una vez concluida la firma electrónica, que hay que llevar una memoria USB. Ahí en la memoria nos entrega unos archivos electrónicos, unos archivos digitales. Y esos archivos se conocen como el archivo de certificado y el archivo de la llave. Así son, un archivo de certificado y un archivo de llave. ¿Ok? Entonces nos dan esos archivitos y que van aunados a una contraseña. Ya ven que hoy en día todo requiere contraseñas, ¿no? Claves, y por donde quiera se tiene que hacer esto. Y ese juego o ese conjunto de datos y de archivos, o sea, son dos archivos y un dato, porque la contraseña no es un archivo. Es una palabra, una clave que se tiene que inventar cada uno de nosotros cuando solicita uno el alta y nos dan entonces la FIEL. Ahí nosotros inventamos la contraseña. Pero esa contraseña es nada más para la FIEL. Cuando nosotros acudimos o se hace el trámite por internet, porque este trámite de obtener el sello digital se puede hacer por internet, se tiene que proporcionar la firma. ¿Ok? Con esa firma y al terminar el trámite del sello digital, obtenemos otro juego de archivos digitales que también son una llave privada y un certificado digital. O sea, otro par de archivos de tipo certificado y otro archivo de tipo key, llave privada. La llave privada es .key y el certificado es .ser. Entonces ahí viene la confusión. ¿Por qué? Porque tanto los archivos de la FIEL como los archivos del sello, los dos son de tipo ser y de tipo key. ¿Ok? Nada más que, y además también se hace una contraseña que puede ser la misma de la FIEL o puede ser una contraseña completamente distinta, la que se utilice para los sellos digitales. Eso no tiene ninguna relevancia. ¿Ok? Lo que sí hay que tener en cuenta es que el sello digital sirve para una cosa y la FIEL sirve para otra cosa completamente distinta. ¿Ok? Bien, en ambos casos tienen vigencia,
Entonces, aquí aparece la vigencia. En el caso del sello digital son 4 años. Entonces, solicitamos nosotros nuestro sello digital para poder generar los FDIs y tiene una vigencia de 4 años. A los 4 años hay que renovar y hacer la petición nuevamente para obtener el nuevo sello, o sea, los nuevos archivos con la duración, bueno, hasta ahorita, de 4 años. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se requiere aquí. ¿Ok? La ubicación de los archivos del sello digital, no los de la fiel. Entonces, esos archivos hay que colocarlos en una carpeta, pues que sea alusiva, ¿no? Poner el nombre SAT, sellos, lo que sea. Un nombre que nos dé a entender exactamente que ahí están los archivos de los sellos. Y en esa carpeta, colocar el archivo de certificado y el archivo de la llave. Nada más esos dos. ¿Sí? Nos dan dos, creo que dos archivos más adicionales que no nos sirven para nada en esto, ¿ok? Y entonces se pone en una carpeta, pero esa carpeta tiene que estar dentro de la DAC. ¿Por qué dentro de la DAC? Porque si estamos en red y vamos a suponer que, pues yo puse mis sellos, los pongo aquí en mi disco duro y los voy a poner en la carpeta de documentos o lo voy a dejar en la carpeta de descargas, que es lo común, como llegan por correo, lo descargamos y queda en la carpeta de descargas, ¿no? Pero sucede que si estamos en red y tengo un usuario que está usando su computadora a través de la red, cuando el sistema busque el certificado y aquí le ponemos que está en el disco duro y el disco duro es la letra C, cada computadora tiene su propio disco C, acuérdense de las clases de sistemas. Todas las computadoras del planeta tienen su disco C, que es el disco propio. Entonces el sistema lo va a buscar en el disco C y si estoy en una terminal, ese disco C no contiene los sellos digitales. Los sellos digitales están en el servidor y el servidor tiene su propio disco C. Entonces en lugar de ponerlo en la carpeta de documentos, hay que meterlo en la carpeta de la DAC-Aspel, que es la carpeta que está disponible para todos los usuarios que estén trabajando con su sistema Aspel. ¿De acuerdo? Bien, espero que haya quedado claro. Esto lo vamos a ver más adelante también cuando hablamos del CFDI, veamos qué cosa es el CFDI, para qué sirve, cómo se usa, etcétera, todo esto. ¿De acuerdo? Bien. También les mencioné que el buzón contable. Y les hice mención que no es el buzón tributario que tenemos cada uno de nosotros como causantes ante el SAT. Este buzón es una área específica que se asigna a los clientes de Aspe y que se utiliza así como ustedes usan, por ejemplo, el Claro Drive o ya se me fue el nombre ahí, de estos espacios en la nube, donde subimos la información y ahí está en la nube, está en el internet, como quieran llamarle, y están disponibles a través de cualquier computadora. ¿Okay? Entonces, ese espacio está en los servidores de Aspel. Ahí está ese lugar. Se llama espacio, así se llama, y se renta. Según el tamaño del espacio que se quiera utilizar, se renta. Y entonces, ¿cuál es la intención de Aspel de tener este espacio? Entonces, ahí les va, mira. Vamos a imaginarnos una empresa, ¿ok? Que no lleva su contabilidad ellos de manera particular, sino que contratan los servicios de un despacho. ¿De acuerdo? Entonces, el despacho está llevando el sistema con COI en el despacho. Entonces tiene esto que estamos viendo, que es el COI. Pero sucede que toda la información, ¿dónde está? Pues está en la oficina del cliente, ¿no? En el lugar donde está la empresa. ¿Ok? No está en el despacho. En el despacho puede estar las pólizas impresas, pero la información, todo lo que es la información, todas las ventas, los impuestos, los saldos de los bancos están en las computadoras de la empresa en el cliente. Entonces los contadores lo que hacen es ir a visitar a sus clientes, a las empresas, y allí van a ver la información que están procesando estos clientes, ¿ok? Toman nota y pueden ir generando pólizas o pueden ir generando documentos. Entonces, la intención de este buzón es que el contador, estando en la oficina de su cliente, en la empresa,
suba esta información al buzón. Lo puede subir para usarlo como respaldo, por ejemplo. Puede subir archivos de distintos tipos, o sea, archivos de PDF, archivos de Word, archivos de Excel, etcétera. Los puedo utilizar así. Pero sobre todo, y si el cliente tiene también el COI, entonces el contador puede generar las pólizas en el COI del cliente, subirlas al buzón, y cuando el contador llegue a su oficina, donde está llevando la contabilidad de este cliente, se conecta al buzón del cliente y descarga esos archivos, y si esos datos que está bajando son pólizas, entonces el sistema tiene un mecanismo donde automáticamente convierte esa información y ¡pum! La mete en los archivos de pólizas del COI del contador en su despacho. Y de esta manera aseguramos primero que la información no sea mal capturada. Vamos, como la está leyendo directamente, es electrónica, pues allí no hay posibilidades de que leyó mal, ¿no? De que puso un dato que no era. No, no, no. Ahí lo baja. Segundo, el tiempo. ¿Sí? No es lo mismo que alguien se ponga a estar capturando las pólizas, a que el sistema pum, 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 las baje y en cuestión de segundos, máximo minutos, ya estén las pólizas elaboradas y hechas en mi sistema. ¿Ok? Y tercero, la seguridad. ¿Seguridad de qué? Bueno, pues recuerden, en la antigüedad ¿qué hacían los contadores? Iban a las empresas y eran un montón de papeles. Y entonces todos esos papeles se los tenía que llevar el contador para hacer la captura, la contabilidad, todo eso. Entonces los papeles se perdían, se traspapelaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la intención, perdón, en este buzón contable es precisamente agilizar todo este proceso y hacerlo más seguro. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Se ha hablado mucho de la contabilidad electrónica. Dice, bueno, ¿y qué cosa es la contabilidad electrónica? Bueno, por ahí es una tarea que ustedes tienen por ahí que tienen que investigar, pero se los voy a platicar y ustedes lo investigan y luego me lo ponen por escrito en la tarea. Algunas personas piensan que la contabilidad electrónica es llevar la contabilidad con computadora. No, eso no es contabilidad electrónica. Si ustedes se acuerdan en sus clases de sistemas, de informática, como le llaman ustedes en su materia, las computadoras no son de ahorita. Las computadoras tienen muchísimos años que se inventaron para atrás y ha venido una evolución de las computadoras, ¿no? Sin embargo, el proceso de compraventa, la cuestión de la mercadotecnia, la cuestión de las ventas, todo esto, pues siempre ha existido, ¿ok? Entonces, para llevar el control de las empresas que están vendiendo, comprando y pagando, etcétera, todo esto, pues se han utilizado las computadoras. Y entonces, si tomamos en cuenta que las computadoras se han utilizado desde el inicio para llevar la cuestión administrativa de las empresas, pues no podemos decir que la contabilidad electrónica es usarla con computadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace 20 años pues usábamos también las computadoras para llevar la contabilidad, las ventas, etcétera, y no era contabilidad electrónica. No. Contabilidad electrónica hace referencia al hecho de que ahora se manejan archivos electrónicos, archivos digitales. ¿Ok? ¿Y esto en qué consiste? Bueno, de la misma manera que ahora las facturas, aunque todavía existen las facturas de papel, la factura original no es de papel. La factura original es un archivo de tipo XML, ¿ok? Y ese archivo es un archivo digital, es un archivo electrónico, ¿ok? Y eso es lo que se manda al SAT, ¿ok? El XML. No mandamos papeles ya el SAT ya no maneja papeles. Antiguamente, cuando el SAT necesitaba hacer una auditoría a una empresa, ¡pum!, les caía de sorpresa, tum, 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 ¿quién es? El SAT, ¿no? Y en la torre, ¿no? Y órale, pum, para adentro, nadie se mueva, todos quietos, y venga para acá todos sus papeles, a ver todos sus pólizas, dónde están, todos sus registros contables, y entonces Hacienda empezaba a revisar los papeles, a compararlo con los libros y ver si estaba asentada la información que están manifestando
en las pólizas está asentada de forma correcta y está completa, etcétera. Eso era antes de la cuestión electrónica. Hoy en día las comparaciones se hacen electrónicamente por sistemas de cómputo. Y para eso la información tiene que estar digitalizada y tiene que ser electrónica. Entonces, lo que se manda al SAT no son papeles, son archivos electrónicos y que para llevar la identificación, para eso necesitamos precisamente aquí donde dice contabilidad electrónica, necesitamos el sello digital. ¿Ok? Esa información ya va pegada en los archivos de XML, la recibe el SAT y con eso el SAT va enterándose de cómo se están haciendo los movimientos en cada empresa que hay en México, ¿ok? Cómo están planteando y manejando su contabilidad, cómo están llevando sus empresas y todo esto de forma electrónica. Entonces, eso es lo que se llama contabilidad electrónica. Y para eso necesitamos el software adecuado para poder manejar nuestra información y convertirla en archivos digitales. Y ese es el caso del COI. El COI genera los archivos electrónicos de la manera en que la autoridad lo exige, porque no nada más es, ahí te va, no. Hay cierta información que el SAT dijo, señores, quiero la información está así y quiero que me manden esta información así. ¿Ok? Y si en alguna ocasión el SAT requiere de hacerle una auditoría a una empresa, ya no va a pedirle papeles. Lo que les va a pedir es la computadora, sus computadoras, y ahí va a revisar sus sistemas electrónicos, a ver qué es lo que tienen allí registrado, y hacer entonces la validación, hacen un cotejo con lo que ellos tienen, ¿ok? Y de esa manera entonces la autoridad puede determinar si un causante está diciendo la verdad o está evadiendo impuestos. Porque finalmente todo esto de la cuestión electrónica es con la finalidad de evitar la evasión de impuestos. Como veremos más adelante en lo del CFDI, vemos cómo procede y todo esto, y ya todo se hace automáticamente. De tal manera que ahora hasta estas declaraciones anuales prácticamente ya desaparecen. ¿Por qué? Porque el SAT tiene todo. Entonces, la declaración anual es únicamente para que el SAT diga, a ver, dame tu declaración y tú dime qué estás haciendo, cuánto vendiste, cuánto ganaste, etcétera. Y yo tengo aquí la información, los datos, y yo lo voy a conciliar para ver si es cierto lo que tú me dices. ¿Ok? Entonces, en eso consiste la cuestión electrónica. Bajo esta temática, entonces existe un tema que por ahí mencionamos en una ocasión y que una vez voy a adelantar un poquito, es la cuestión de la lista negra. ¿Y qué cosa es la lista negra? Bueno, la lista negra es una lista, válgame la redundancia, que el SAT tiene, donde tiene anotados a los usuarios que sospecha que están haciendo tranzas. Y entonces ahí, por ahí viene la cuestión de los EFOS y de los EDOS, que después les voy a explicar qué es esto. ¿Ok? Pero cuando Hacienda sospecha que una empresa está cometiendo fraudes, está haciendo ilícitos, lo sospecha, entonces lo apunta en esto que así se llama, la lista negra del SAT, es una lista negra. Y entonces la autoridad está, miren, checando y tiene bajo la mira a estas empresas para validar que realmente están haciendo las cosas bien o que realmente están haciendo chanchullos, y si los pesca, multa y cárcel. Está penado, muy penado ahorita hoy en día ya esa cuestión, porque con la cuestión electrónica para el SAT es más fácil detectar estas cuestiones. Y por eso vienen los amarres, que ya hablaremos cuando veamos esto del CFDI, precisamente para lograr esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, sí quedamos claros en qué cosa es la contabilidad electrónica. Bueno, en eso consiste. Ahora, después les voy a mostrar cuál es la información que se tiene que entregar, proporcionar a la autoridad como parte de este método electrónico que la autoridad ha impuesto y que se llama contabilidad electrónica. ¿Ok?
Bueno, entonces con esto estamos por terminado este módulo de aquí de los parámetros del sistema. ¿De acuerdo? En este mismo menú de configuración tenemos aquí este apartado que dice empresas y tiene dos opciones. Agregar empresa los datos de la empresa. ¿Ok? Bueno. Este módulo de configuración, ya lo habíamos mencionado en una ocasión, no es conveniente que lo tengan cualquier usuario. Solamente debe tener permiso en los perfiles, ¿sí?, de usuario que vamos a ver después, cierto nivel de usuarios que tengan la autoridad, que tengan los conocimientos para poder entrar a este menú. ¿Por qué? Bueno, pues por principio de cuentas, pues ya vimos que son los parámetros y esto afecta el mecanismo, en la forma de trabajar del sistema para todos los usuarios que estén conectados en la red. ¿Ok? Si es una sola máquina, pues no tiene relevancia, a menos que sea una sola máquina, pero la trabajan diferentes personas, así, ojo. ¿Ok? Son diferentes situaciones y hay que tomarlas en cuenta. Pero aquí es agregar una empresa, eso es por lo que al principio habíamos visto a la hora de instalar el programa, configurarlo y todo. Voy a cerrarlo aquí. Cuando lo abrimos, ¿qué nos dice aquí? ¿Cuál es la empresa que voy a trabajar? Porque ahí se seleccione su empresa, ¿no? Entonces, aquí va a aparecer la empresa 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 999, ¿no? Entonces, según un despacho va a tener un montón de empresas, ¿no? Si es una sola empresa y está llevando su contabilidad propia en forma interna, pues lo más lógico es que nada más tenga una sola empresa. Entonces ahí pues no hay ningún problema. Pero hay empresas que, a pesar de ser empresas y no llevar la contabilidad por fuera en un despacho, lo llevan internamente. Entonces el contador lleva la contabilidad de las sucursales, de las filiales, etcétera, y aquí se va a ir agregando empresa por empresa. Entonces, este punto de menú, que estábamos viendo por acá, aquí, agregar empresa, sirve precisamente para agregar una nueva empresa a esta lista. Entonces le damos clic en agregar y aquí va a aparecer una ventana donde nos va a pedir el nombre de la empresa, el RFC de la empresa, y en términos generales lo que va a aparecer es esto. ¿Ok? Donde vienen los datos generales de la empresa. ¿Ok? Y se llena. ¿Ok? Aquí ahorita no me lo permite porque es un programa para clases, incluso aquí lo dice, ¿no? Emersiones demostrativas o educativas o de solo lectura, no puedo agregar empresas. Pero básicamente, al darle clic aquí, nosotros podemos ir agregando la empresa 2, la empresa 3, va en orden, con ¿cómo se llama? Numérico, ¿no? No puedo meter la 5, después la 7 y me regreso y ahora pongo la 2. No, no. Va en orden numérico. Luego tenemos este iconito que está aquí, que dice datos de la empresa. Este icono de aquí únicamente sirve para que ustedes chequen y vean cuál es la información referente a su empresa, ¿ok? Y puedan hacer cambios únicamente en esto que aparece aquí. Nada más en lo que permite aquí, ¿ok? Por esa razón es que no es conveniente que cualquier usuario tenga acceso a estos menús. ¿De acuerdo? Y aquí también podemos ir agregando más empresas. Luego tenemos esta opción que dice respaldar. Los respaldos. ¿Ok? Y recuerden cuando tenemos estos iconos aquí, estas herramientas que están aquí. Cuando tienen el dibujito y el dibujito está dividido y aparte tenemos un comando, recuerden que ya no se usa, ¿verdad? Porque esto es de años para atrás. Pero cuando en lugar de una herramienta que es un dibujo, viene una palabra, eso se llaman comandos. Entonces los comandos generalmente siempre traen un menú. Y de este menú es para que ustedes seleccionen qué es lo que quieren ustedes hacer. ¿Ok? Entonces, el respaldo. Clic. El respaldo, el coco de todos los usuarios. A través de todos los años que llevo yo trabajando con computadoras, siendo asesor, etcétera, ya son casi 40 años, ¿no? En esta situación.
Yo he visto muchas situaciones de usuarios, de personas, de clientes, que en un momento dado sufren porque su computadora se quemó o porque se la robaron también. Yo he visto muchas veces cómo ha sucedido eso, que les roban los equipos. Y entonces el problema, ¿cuál es? Pues el problema realmente no es el equipo pues nos va a costar dinero, pues lo compro otro y ya tengo que traer la computadora. El problema genérico de las personas que utilizan computadora es que no tienen la precaución, no tenemos la cultura de generar respaldos. ¿Qué son los respaldos? Los respaldos son copias de nuestra información, copias que se hacen, como cuando ustedes agarran y, no sé, un amigo le oye, ¿ya viste este video que tengo, que lo bajé de YouTube? Que no... pues que pásamelo. ¿Y qué hacemos? Le damos una pásame tu memoria USB, pon la memoria USB, pum, le copian el video, le copian la película, no sé qué, le copian lo que sea. En los archivos, oye, mira, tengo aquí el archivo donde están la información, que no sé qué, pues pásamela. Y le damos la copia. Eso es un respaldo, una copia, ¿sí? Tener el respaldo de que cuando se destruye el original, tenemos la copia para poder recuperarla. Pero generalmente los usuarios no hacen esto. El peor dolor de cabeza de un usuario es perder su información en la computadora y no tener respaldos. Entonces, yo les aconsejo, como les he dicho muchísimos de mis clientes a través de tantos años, si tu información es muy importante, pues demuéstralo. ¿Cómo? Saca una copia. Si te roban la máquina, se llevan tu información. Y si no tienes una copia, ¿cómo la recuperas? Si se quema la máquina y no tienes una copia, ¿cómo la recuperas? ¿Ok? Esta cuestión de las copias, de los respaldos, sí, yo sé que es molesto, es tedioso. Ay, tengo que hacer la copia y se tarda mucho y tengo prisa. Pero el respaldo es la única medicina, la única que existe en el planeta y quizás en el universo, de perder la información con copias. Pero ahí les va. También hay métodos y hay formas de obtener esto. ¿Por qué? Miren, lo más simple es que estoy en la misma computadora y agarro y hago mi copia como aquí, dice generación de respaldo, y eso sirve para hacer una copia. Pero aquí me está mandando, dice, directorio de destino, ¿dónde voy a dejar la copia? Me la está mandando a mi mismo disco duro. Entonces, es mis datos de mi sistema, y no nada más del COI, de lo que sea, ¿sí? De archivos de Excel, de archivos de Word, de los correos. Nadie se ocupa de sacar respaldo de los correos. Y cuando truenan los correos, pum, se pierde todo. ¿Ok? Entonces, ¿sirve mucho aquí? Pues sí sirve, pero no del todo. Hago la copia y en lugar de dejarla en la carpeta original, la dejo en otra carpeta. Bueno, eso está perfecto para en el caso de que ahorita chin se va la luz, me tronó mi base de datos, entonces, no hay problema, no me preocupo, al fin que tengo una copia en otra carpeta que no estaba usando y esa no le pasó nada, perfecto. ¿Y si se dañó el disco duro y se quemó el disco duro? ¿Y si se quemó la computadora? Pues si eso sucede, entonces se va tanto el original como la copia. Entonces, un respaldo, lo que se considera un respaldo, no precisamente una copia, es sacar una copia, pero fuera de esta computadora y ponerla ¿dónde? En otra computadora. Hoy en día tenemos la facilidad de las unidades removibles, que son las unidades de USB, discos duros externos, hasta en los propios celulares podemos hacer copias, ¿así? Entonces, ese tipo de copias, ese sí es un respaldo. ¿Ok? Si me roban la laptop, pero aparte de tener la información de mis archivos de Word, Excel, mis nóminas, mis compras, mis ventas, mis pagos, todo, tengo una copia en una memoria USB que está en mi casa, pues aunque me hayan robado la laptop, sí me va a doler en el alma porque es dinero, ¿verdad? Sí. Pero la laptop, repito, la puedo comprar
pero mis datos, ¿quién me los va a vender? ¿A quién se los voy a comprar? A nadie. Entonces, la única forma es un respaldo. Ahora, a nivel empresa, hay un procedimiento cual yo recomiendo que se llama hijo, padre y abuelo. ¿En qué consiste esto de hijo, padre y abuelo? Bueno, consiste en lo siguiente. Tengo mi máquina con el archivo original. ¿Ok? Entonces, saco una copia, ¿sí? Y esa copia, en lugar de dejarla en mi máquina, la dejo en la máquina que está por allá lejos, en otra oficina, ¿ok? O la pongo en una memoria USB, en un disco externo, y lo guardo en otra oficina distinta a donde tengo las computadoras. ¿Ok? Esa sería, digamos, lo que se llamaría la copia hijo. ¿Y por qué? Pues miren, yo se ha dado el caso, yo recuerdo en los 70 estaba una empresa allá en Coatzacoalcos que entré a trabajar y se hizo el respaldo, ¿ok? Pero cuando yo regresé al año y medio para cobrar mis utilidades me encontré que se había quemado la empresa, ¿sí? Se quemó la empresa. ¿Y dónde creen que empezó el incendio? El incendio empezó en la oficinita del fax, que antes había fax, ¿no? Y el fax estaba pegado a la oficina de sistemas, al departamento de sistemas. Entonces, viendo el incendio, se acabaron todas las computadoras y todo, ¿ok? Pero si teníamos una copia, no sé, por ejemplo, en el almacén, donde no llegó el fuego, pues ya teníamos ahí ¿cómo se llama? La salvación. Entonces, ese es un... Pero, pues, uno sabe qué es lo que pasa. Entonces, lo mejor es tener una segunda copia fuera de la empresa. ¿Ok? ¿Dónde? Generalmente, pues, en la casa del dueño, en la casa de alguien. ¿Ok? Y si la información es valiosísima, entonces se puede guardar en una caja de seguridad del banco. ¿Por qué? Pues imagínense un terremoto o algo así como lo que pasó ahí en pobre Acapulco, y se va la empresa y se va la casa y todo, se van las copias, pero los bancos que tienen cajas de seguridad, que son a prueba de fuego, a prueba de temblores y todo eso, ahí se conserva. Entonces ahí tenemos 3 copias. Entonces lo mejor es sacar 3 copias siempre. ¿Por qué? Porque también se ha dado el caso de que pasan, pues tráete sí, háblale a fulanito que se traiga el respaldo y que se traiga la memoria USB de volada. Llega la persona con la USB de respaldo y cuando tratan de leerla, ¡oh, sorpresa! Se descompuso, se quemó. No, sí se quema, claro que sí. Yo en una ocasión utilicé una memoria USB para llevar mis programas con un cliente y la máquina estaba dañada y entonces la máquina me echó a perder, me quemó mi memoria USB y todo lo que tenía ahí se fue. Afortunadamente no era información, eran programas, ¿no? Se podían recuperar. Pero es nada más un ejemplo de que ustedes vean que no se confíen. Sí, como tengo una memoria USB, yo la traigo en la bolsa de mi pantalón, siempre no le pasa nada. No, 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 no. Es mejor pecar de precavido y no después estar sufriendo porque no hay de dónde sacar o recuperar nuestra información. ¿Ok? Entonces, para eso está aquí la generación del respaldo. ¿Ok? Entonces, aquí le damos clic y me dice, a ver, ¿dónde vas a guardar tu respaldo? Por default, nos pone esta carpeta. Pero aquí ustedes pueden seleccionar una unidad externa, una computadora de un compañero dentro de la red, un disco externo, etc. ¿Okay? Y luego el nombre del respaldo. Por default, el sistema nos pone esto. ¿Sí? Dice la palabra respaldo, pone la fecha del respaldo, la hora del respaldo, ¿ok? Y al final nos indica de qué empresa se trata. Se le pueden cambiar el nombre, le pueden poner un respaldo de no sé qué cosa de la empresa no sé tal, lo que ustedes quieran, se lo pueden poner. ¿Okay? Opcionalmente lo pueden proteger con contraseña. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que si alguien agarra un respaldo de la empresa de ustedes y tiene el COI en su compañía, puede llevarse el respaldo de ustedes y lo puede procesar y leer y utilizar en su empresa, porque lo baja. Como es del mismo sistema, lo puede bajar. Entonces, para evitar esto, pueden ustedes utilizar una contraseña, que entonces se habilitan los campos aquí, para que le pongan contraseña. Entonces, si alguien se lleva su respaldo y quiere instalarlo en su equipo, no va a poder a menos que escriba la contraseña correspondiente que ustedes anotaron aquí. ¿Correcto?
Si le ponen contraseña a un respaldo y se les llega a olvidar esta contraseña, olvídense. Ya valió. ¿Ok? Entonces, ojo, mucho ojo con la contraseña. Luego aquí en la parte de abajo que dice, oye, ¿qué quiere respaldar? Bueno, aquí tenemos diferentes opciones, ¿no? Por default es solo la base de datos. ¿Cuál es la base de datos? Bueno, la base de datos, como vamos a ver más adelante, son las cuentas, son los movimientos contables, son las pólizas contables, hay un depósito de CFDIs, ¿ok? Y esa es la base de datos, que es lo estándar. La ruta de trabajo ya es información referente a la configuración de su sistema, junto con los archivos de configuración, ¿sí? Cuántos niveles llevan, de cuántos dígitos, etcétera, etcétera. Y luego los perfiles del usuario. ¿Por qué? Armar los perfiles del usuario, como vamos a ver, es un poco laborioso. ¿Ok? Entonces, es bueno tener el respaldo. Luego, documentos asociados. No sabemos qué es eso, pero también se pueden respaldar. Yo les voy a enseñar, les voy a decir qué es eso de documentos asociados y cómo se utiliza. Lo que ustedes tienen en el espacio, ¿se acuerdan que estábamos mencionando lo del buzón? ¿Ok? Y por último aquí la DAC. ¿Qué es la DAC? ¿Sí se acuerdan? Lo habíamos visto. La DAC que significa Directorio de Archivos Comunes. La DAC, si yo respaldo la DAC, se respalda, hace una copia absolutamente de todo lo que está incluido en la DAC de mi computadora, incluyendo lo del COI, si tienen NOI, si tienen SAI, lo que tengan. Es muy grande, entonces, ojo. Y por último, la bitácora. Esta bitácora, que todavía no hemos hablado bien de esto, es un chismógrafo, yo le llamo el chismógrafo, porque es un registro de todas las actividades que se hacen dentro del sistema. Es un registro que nos dice quién, a qué horas, en qué computadora y qué fue lo que hizo. ¿Ok? ¿Para qué? Es a modo de vigilancia, a modo de protección, ¿sí? De malos manejos del sistema. Entonces, todo esto está disponible para respaldar, pero lo más común es respaldar solo la base de datos, ¿ok? Y esto estará respaldando dependiendo la cantidad de movimientos, la movilidad que tenga su sistema, ¿ok? Pueden hacerlo diario, cada tercer día, cada semana, según cómo se mueva, ¿ok? Le damos clic en aceptar y entonces el sistema me genera esta información avisándome que ya terminó y que en la carpeta de respaldos del mismo COI me guardó una copia de todos mis datos, es decir, de mi base de datos. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que haya quedado claro qué es esto del respaldo, porque asimismo podemos respaldar, pero también podemos regresar nuestro respaldo, que es el siguiente punto, que es restauración del respaldo. Y de aquí vamos a decirle dónde está el respaldo que nosotros hicimos, ¿ok? Y qué cosa es lo que vamos a regresar. Aquí nos va a marcar, cuando lea el sistema, lea el respaldo, aquí nos va a marcar qué es lo que contiene y qué es lo que podemos recuperar. Entonces, cuando nosotros hacemos la restauración, sucede que toda la información que está en nuestro COI se pierde y queda la que tenemos en el respaldo. O sea, no es que la agregue y la sume y la... No. Borra lo que tenemos y pone lo que teníamos guardado. Así es como funciona el restaurar el respaldo. ¿Ok? Y por último tenemos aquí una opción de respaldos automáticos donde podemos decirle al sistema que sin que yo tenga que hacer nada, el sistema automáticamente me esté haciendo los respaldos. ¿En dónde? En donde yo le indique, aquí, y aquí le voy a ir diciendo a qué horas, cuándo, o sea, con qué periodicidad lo va a hacer, y entonces el sistema lo va a estar haciendo mis respaldos de forma automática. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, no hay pretextos para sacar los respaldos. ¿Ok? El único requisito para sacar respaldos es que nadie esté usando el sistema. Pues es obvio.
Si van a sacar una copia y lo estoy usando, entonces, ¿qué es lo que va a quedar guardado? ¿Qué es lo que va a quedar guardado en mi respaldo? ¿Sí? Pues entonces no se debe de estar utilizando el sistema cuando estamos haciendo respaldos. Pero además hay una restricción. Los respaldos solamente se pueden hacer desde el servidor y con la clave de administrador. ¿Para evitar qué? Pues para evitar que alguien se robe la información y se la lleve por otro lado. ¿De acuerdo, mis muchachos? Bueno, pues eso sería todo por hoy. Agradezco su atención y nos vemos la próxima clase. ¿Sí? Cuídense mucho. Usen cubrebocas, que ya es de nuevo COVID. Hasta la